Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Bueno, enviando saludos a toda la gente que nos sigue, nos sintoniza y que está en este momento escuchando la radio. En este momento tenemos al doctor Jorge Paz Llaveta, quien nos está visitando. Él es uno de los candidatos a defensor del pueblo. Es un candidato del pueblo y para el pueblo, y también que bueno, está ahí en la terna para poder presentar su candidatura y para poder defender y representar al pueblo. Buenas tardes o buenas noches ya, don Jorge. Buenas noches, querido amigo periodista. Yo le agradezco por la invitación para que podamos conversar sobre el tema de la Defensoría del Pueblo, sus atribuciones, sus funciones y sobre los derechos humanos que son tan importantes en la vida de una sociedad. Se han presentado 188, ¿no? 98. 198, ¿no? Faltan dos, Sí. Faltaron dos para que lleguen a la segunda centena. Don Jorge, ¿cómo ve usted esta candidatura? Bueno, antes de comenzar yo quisiera hacer algunas consideraciones, ¿no? Nosotros como país y como sociedad, digamos, hemos vivido y vivimos en permanente crisis, digamos, ¿no? De diferentes tipos. Se dice que lo importante es tener la capacidad para salir de las crisis que tenga que enfrentar tanto el ser humano individualmente, la familia, la sociedad, el Estado, ¿no? ¿Qué tipo de crisis a nosotros nos ha tocado vivir, digamos, desde que tenemos razón, ¿no? Uso de razón. Uno, por ejemplo, las crisis políticas, ¿no? Que están en la historia, ¿no? Por ejemplo, la dictadura militar que se vivió hace 50 años, ¿ya? Esa fue una crisis dentro de nuestro Estado boliviano, dentro de nuestro país, ¿ya? Porque tenemos nosotros un sistema democrático y sin embargo el poder fue tomado por los militares y por algunos grupos civiles, algunos partidos políticos, ¿ya? Y tomaron el poder, siendo de que el poder se construye a través de la democracia. Eso generó una crisis, ¿no? Durante ese periodo de esa crisis, que fue del año 64 al 82, 18 años de dictadura en nuestro país, sucedieron abusos. La gente no podía pensar libremente, no se respetaron los derechos humanos, se violaron sistemáticamente los derechos humanos, ¿ya? Entonces, incluyendo el primer derecho humano, ¿no? El primerísimo, como se dice, la vida, el derecho a la vida, ¿ya? ¿Cómo se violó el derecho a la vida? Se mataba a la gente, se la hacía desaparecer. Solamente porque eran dirigentes sindicales, porque luchaban por defender su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, que son derechos garantizados en la Constitución, derechos garantizados en los instrumentos jurídicos internacionales. Entonces, fíjese, en esa época hubo esa crisis. Después, entre otras crisis, ¿no? Se recuperó la democracia, ¿ya? Del año 82 se recuperó la democracia y para adelante, y ya vino un gobierno democrático, pero duro. Todo un periodo, porque en política, en historia se miden no solo los gobiernos que duraban 4, ahora duran 5 años, sino los periodos políticos. O sea,
el modelo económico político que administró. Y ahí viene lo que se llamó como el periodo de la democracia pactada, el periodo del neoliberalismo, ¿no? Donde se violaron otros derechos, ya eran derechos sociales, ya derechos económicos. No se olvide usted, por ejemplo, hubo un proyecto que presentó Tuto Quiroga alrededor de los años 2000, que se llamaba, y está en el internet todavía, ¿no? Y es cuestión de meterle dedo al internet. Se llama el proyecto de flexibilización laboral, que era un intento del empresariado boliviano representado por estos gobiernos, hablamos de Tuto Quiroga, de cercenar los derechos de los trabajadores en cuanto a vacación, en cuanto a antigüedad, en cuanto a salario y otros beneficios que ganó el trabajador a través de su lucha histórica de muchos años. Entonces, fíjese usted, seguíamos en crisis, porque de la dictadura mucha gente vivió en la pobreza, en la miseria, perdió la vida, etcétera. Después, en el otro periodo, también crisis, porque el pueblo seguía sojuzgado, seguía ahí, ¿no? Por eso es que yo digo, en este periodo de la democracia pactada, en este periodo del neoliberalismo, fue que se incorporó la figura de la Defensoría del Pueblo en una reforma que hubo en el año 94, 95, cuando estaba Goni, que era parte de ese periodo de la democracia pactada, del neoliberalismo. Se incorporó en la Constitución Política del Estado la figura del Defensor del Pueblo. Y yo siempre digo, y no solo yo, mucha gente, de que esto fue un maquillaje a la Constitución, ¿no? Porque lo que pretendía el pueblo después del periodo de la dictadura militar y después del periodo del neoliberalismo era mecanismo de participación social. O sea, cuando se recuperó la democracia, el pueblo pensó, creyó de que se iban a generar mecanismos, muchos mecanismos de participación que ya en otros pueblos había, como el referéndum, para poder consultarle al pueblo qué pensaba sobre esto, sobre lo otro. En otros pueblos se hablaba de asamblea constituyente y otros métodos de consulta popular. Pero no, aquí no se incorporó ninguno de esos mecanismos de participación, pero sí se incorporó como institución la Defensoría del Pueblo y otras instituciones como lo que se llamó el Consejo de la Judicatura, que ahora se llama Consejo de la Magistratura, y otros cambios. Eso fue una reforma, un maquillaje a la Constitución. Pero bueno, la Defensoría del Pueblo, desde ahí es que está presente en la Constitución, ¿no? Eso es importante saber desde qué momento histórico, en qué condiciones sociales, políticas vivía el país cuando se incorporó esto. Ahora, después vino el año 2005, entonces ahí ya hubo un cambio fuerte en el país. Los sectores mayoritarios, ¿no?, de campesinos, indígenas, clases medias, empobrecidas, sectores populares de las ciudades, que son la mayoría del país, que nunca habían llegado a tener poder político. Entonces, fruto de la participación y de la constitución del movimiento al socialismo, que tuvo un proceso de insurgencia en la política boliviana, el pueblo, esa clase social, ese bloque social, ¿ya?, se empoderó y ganó las elecciones. Entonces, eso fue en el 2005, 2006, y comenzó un periodo, ¿ya?, diferente, un periodo de cambios,
¿ya?, de cambio, y ahí es donde estamos viviendo ese proceso de cambio que se llama, y donde han cambiado muchas cosas. Una de las principales, la Constitución política del Estado, que por ejemplo, uno de los cambios más notorios e importantes que ha tenido ha sido de que en la parte de los derechos, que antes eran una media página en la Constitución anterior, los derechos fundamentales, ahora en la Constitución, ya, que se ha dado durante el proceso de cambio, ya, que en el año 2009 se aprobó en un referéndum. Yo estaba como director del REPAC en Santa Cruz cuando se llevó adelante el referéndum para aprobar esta nueva Constitución. Ahí hay un montón de derechos. Por eso fue que el país la aprobó con mucho entusiasmo, porque ahí hay un reconocimiento de derechos en todos los campos, ¿no? Y que venían a reforzar esa institución que fue incorporada dentro de la Constitución Política del Estado, que es la Defensoría del Pueblo, hacía unos años. Entonces venía a reforzar, porque ahora sí se puede pelear, los derechos humanos están ahí, entonces hay que pelear. Por ejemplo, en esta nueva Constitución habla de los derechos de los trabajadores, habla de los derechos de los privados de libertad, habla de los derechos de las personas que tienen algún problema de discapacidad, ¿ya?, de los derechos de las personas mayores, ¿ya?, de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios campesinos, de los pueblos del campo, de todo. Entonces, esta Constitución ya está vigente, pero la Defensoría del Pueblo sobrevivió y ahora tiene que adecuarse a toda esa incorporación de derechos que están en la Constitución, que a veces se respetan y otras veces no, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros de que esa institución, que según la población, los actores políticos, la opinión pública, los analistas, ha entrado en crisis, pueda recuperar su credibilidad y pueda ser útil a nuestra sociedad en lo que establece la Constitución, ¿no? Velar por el cumplimiento de los derechos humanos, promover los derechos humanos, difundir los derechos humanos, defender a todos los sectores que se encuentran vulnerables, desprotegidos, ¿no? Entonces, esa institución está siendo cuestionada, criticada, porque ha entrado en una etapa de crisis. Entonces necesitamos recuperarla y de esa forma recuperar la esperanza como pueblo en esa institución estratégica que está dentro de la Constitución y que ya cumplió su mayoría de edad, ¿no? Ya tiene más de 25 años de existencia, pero ha ido como de tumbo en tumbo. Han habido buenas gestiones, pero también han habido periodos en que no se la ha sentido. El pueblo la siente muy lejana a la Defensoría del Pueblo. Fíjese que ahora, por ejemplo, en esta época, el pueblo ha mirado con mucha atención y expectativa, está siendo testigo de la elección del Defensor del Pueblo. Antes, en las anteriores elecciones o procesos de selección del Defensor del Pueblo, al pueblo no le interesaba mucho. Ahora sí. Ahora está viéndolo con expectativa, ¿no?, con mucha atención. Y eso es importante porque después de una crisis, cuando se la enfrenta y con toda la fuerza ya de vencer esa crisis, ya se genera una oportunidad para que esta institución pueda mejorar.
En ese sentido es que nosotros nos hemos presentado en este proceso, a esta convocatoria, y ahí estamos, ¿no? Yo soy un ciudadano más, yo me autodenomino cruceño veniano, porque aquí en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, muchos ya somos hijos de gente que vino de otro lado, que vinieron de las provincias, tan bellas nuestras provincias, nuestros pueblos, de allá vinieron nuestros padres, ¿ya? De otros departamentos también, ¿ya? De otros países también. Entonces somos fruto de ese proceso, ¿no?, de migración que hubo hacia Santa Cruz. Entonces yo soy un cruceño veniano, ya mi padre cruceño, que tiene también sangre de la provincia, del norte y de la Chiquitanía, y mi madre veniana con sangre mojeña y reyesana. Entonces somos eso somos nosotros. Y nos toca vivir aquí en este departamento que es el más grande, el más poblado y en la ciudad más grande del país. Y desde aquí trabajar para el engrandecimiento de nuestro país y desde aquí plantear esta candidatura, esta postulación para la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Y pedir una oportunidad al país para que por primera vez pueda haber un cruceño, en este caso cruceño veniano, un oriental, a la cabeza de esa institución. Eso es lo que hemos puesto en consideración de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nuestra postulación, y esperamos seamos tomados en cuenta, ¿no? Soy una persona de izquierda y considero ya de que todas las personas, todos los ciudadanos, debemos tener una posición política e ideológica. Hay mucha gente que lo esconde. No debe avergonzarnos nuestra forma de pensar y de mirar la realidad. Nosotros los izquierdistas lo que buscamos es la transformación de una realidad injusta, ¿no? Y que se generen condiciones para todos, ¿no? Para que todos podamos vivir y desarrollarnos. Ese es el izquierdista. Han querido señalarnos como si los izquierdistas fuéramos revoltosos, rebeldes sin causa. No, el izquierdista es una persona que propugna el cambio de la sociedad para que todos puedan tener las mismas oportunidades, para hacer una sociedad mejor, y eso es lo que queremos. Ahora, se dice de que el político maneja mal las cosas. No, hemos estado en muchos espacios y desde ahí hemos dado lo mejor, y no tenemos ninguna tacha. Ya hemos presentado la documentación a la comisión, aquí está, lo he traído para mostrarles absolutamente todo, ¿no? Tenemos aquí hay un poco de la hoja de vida con todos los respaldos y todo, ¿no? Y también algunos anexos que hablan de las cosas que hemos hecho. Este es el informe. Yo fui defensor del pueblo de aquí de Santa Cruz, del departamento más grande de Bolivia. Hicimos muchas cosas. Aquí están las pruebas. Las fotografías no mienten. Entonces, y mi tesis fue sobre la violación de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, eso es lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, y tenemos todavía la fuerza suficiente como para ofrecerla a nuestro pueblo si es que llegamos a ser seleccionados para poder dirigir esta institución tan importante y estratégica para el desarrollo y el cambio de nuestro país. Don Jorge, ya escuchábamos la posición de don Jorge a través del 87.7 del FM y también a través de las 3w.interbolivia.com. Don Jorge, ¿quién es don Jorge Paz Llaveta? Es abogado, sabemos que es abogado, que está presentando a la postulación se está postulando para ser defensor del pueblo, pero
aparte de la presentación, don Jorge Llaveta tiene un proyecto de Defensoría del Pueblo. Sí, a ver, fíjese, la Constitución Política, en uno de sus artículos, concretamente el artículo 218, del artículo 218, para quienes están siguiendo la entrevista, hasta el artículo 224, establece, esta es la norma constitucional que habla acerca de la Defensoría del Pueblo. Ahí establece la norma constitucional, ya qué es lo que debe hacer la Defensoría del Pueblo, ya quién la va a dirigir, cómo tiene que estar organizada, otras atribuciones, ¿no? Y funciones, y cada qué tiempo se elige. O sea, es un resumen. La norma constitucional establece la norma general. Pero después se desarrolla una ley, que es la ley 870, que es la ley de la Defensoría del Pueblo. Y ahí ya desarrolla más sus atribuciones, sus funciones, ¿no? Pero en realidad esta ley tiene que ver con los derechos humanos. De manera gráfica, el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada, ¿no? Entonces, dentro de ese Estado existen diferentes instituciones, ¿ya? Diferentes instituciones. El aparato del Estado tiene diferentes instituciones. Y ahí entre esas instituciones está la Defensoría del Pueblo. Y esa Defensoría del Pueblo tiene como atribución la defensa de los derechos humanos, ¿no? Velar por el cumplimiento de los derechos humanos, exigir el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Difundir los derechos humanos, hacer cumplir. Entonces, es ahí, desde el Estado, es la institución. Entonces, pero la sociedad abajo, que está está formada por los ciudadanos, por los miles, millones de ciudadanos, son los que son víctimas de esa violación de los derechos humanos. Entonces, ¿a quiénes tenemos que defender? ¿A quién debe defender esa institución? Todo el equipo ya que trabaja en la Defensoría del Pueblo, a esos ciudadanos. ¿Qué derechos son los que le violan? Derecho a la vida, a la integridad, derecho a la libertad, derecho a la salud, derecho a la educación y otros derechos reconocidos en la Constitución, en los instrumentos legales internacionales, instrumentos jurídicos, instrumentos de derechos humanos y en las leyes específicas que hay. Entonces, fíjense, es un trabajo permanente, ya es un trabajo. ¿Por qué? Porque en todas partes se están violando los derechos humanos, ya, y tiene que haber una institución que los esté defendiendo, pero además esté promoviendo los derechos, porque para que el ciudadano pueda denunciar y defender sus derechos, primero tiene que conocerlo. Entonces, ese es el trabajo, es un trabajo titánico. La Defensoría sola no puede hacerlo, y hay que llevar adelante alianzas, ya hay que tener una estrategia de cómo cumplir todas esas atribuciones que da la Constitución y las leyes. Yo soy ese ciudadano que hace muchos años, cuando yo tenía 9 años, ya perdí a mi padre, que fue asesinado por la dictadura militar en el año 71, en lo que se conoce como la masacre de la universidad, y que este caso quedó en la más absoluta impunidad. Y no fue el único caso, muchos murieron durante ese periodo y quedó todo en la más absoluta impunidad, ¿no? Entonces, el anterior gobierno del presidente Evo, de manera muy atinada, creó la Comisión de la Verdad para que investigue
ese periodo histórico y se esclarezca todos estos crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca y que se sancione a los culpables. Muchos ya han muerto y vivieron de manera tranquila, privilegiada, a pesar de haber sido criminales que cometieron todos estos crímenes. Entonces, yo soy ese que me crié huérfano y que sentí en mi pecho la pasión y la necesidad de una justicia para que en nuestro país no vuelva a suceder esto. Soy presidente de la Asociación de Víctimas, se llama ASOFAN, aquí en Santa Cruz. He sido dirigente en ASOFAN a nivel nacional. He sido miembro de la Asamblea de Derechos Humanos en Santa Cruz, ¿no? Hemos hecho un trabajo de promoción de los derechos humanos desde que fui profesor interino en escuelas intermedias y medias en esta zona de aquí de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Nos hemos formado en el derecho, hemos sido dirigentes barriales, dirigentes distritales, vicepresidente de FEJUVE, miembro de la Central Obrera Departamental, ¿no? Y miembro de otras instituciones. Hemos estado también en la gestión pública. He trabajado en la Casa de la Cultura muchos años como bibliotecario, incluso he llegado a ser director. He sido el único ciudadano de barrio en llegar a ser director de la Casa de la Cultura de Raúl Otero Reyes de Santa Cruz. Y hemos hecho un montón de cosas más. Y las tareas que nos han asignado las hemos cumplido y hemos tratado de hacer una buena gestión, ¿no? Eso nos da la experiencia, ¿ya?, para que ahora estemos lanzándonos y postulándonos a la Defensoría del Pueblo de nuestro país. Bueno, don Jorge, muchas gracias por la visita, por la explicación y por todo, por todo lo vertido aquí en las ondas hercianas de Interbolivia. ¿Algo más por acotar? Bueno, en unos días más vamos a presentar un plan, una estrategia, una serie de propuestas para poder desarrollar desde la Defensoría del Pueblo. Es decir, un plan que diga qué pensamos hacer y cómo pensamos hacerlo, ya desde la Defensoría del Pueblo. De no ser elegido, la vida sigue, algún ciudadano seguramente con las buenas intenciones y condiciones se hará cargo de la Defensoría y esperamos que sepa interpretar los intereses y los derechos del pueblo y esta institución mejore y de esa forma mejore también la situación de nuestros hermanos bolivianos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Gracias por la visita. Vamos a continuar nosotros con más aquí a través de... Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.